Buenos días a todos. Qué increíble poder estar juntos a través del internet. Y yo no sé si ustedes están igual que yo, pero yo quiero que el cielo llene la tierra. Yo quiero que su palabra llene nuestros corazones. Yo quiero que la presencia de Dios verdaderamente esté en nuestros hogares, esté en nuestras vidas. Y hay una esperanza que nosotros ponemos en la palabra de Dios que es verdadera. No ponemos nuestra esperanza en las noticias, en lo que vemos, ponemos nuestra esperanza en la palabra de Dios. Y la semana pasada, híjole, para mí fue como una bomba atómica dentro de mi ser, poder escuchar el corazón del pastor abriendo la escritura y mostrándonos lo que es la verdadera autoridad, lo que es la verdadera sumisión en Cristo Jesús. Quisiera leer una de las cosas que me llamó muchísimo la atención cuando nos dijo que arrepentimiento produce un espíritu manso. Un espíritu manso en el cual ya las opiniones son vencidas y se vuelve en hambre y sed de justicia. También nos dijo que la autoridad de Dios es orgánica. La autoridad de Dios no se impone. Dios no vino a imponerse sobre nosotros. Él vino y nos conquistó con su amor. Su autoridad no es impuesta en nosotros, es una autoridad donde nosotros somos voluntarios, donde nosotros nos sometemos en el corazón porque creemos en Él. Y Él dijo que cuando esto sucede en nuestro corazón, empieza a haber ternura. En nuestro corazón podemos recibir el amor de Dios. En nuestro corazón podemos escuchar y seguir al Espíritu Santo. En nuestro corazón hay libertad de egoísmo y podemos amar profundamente a los demás. Y después dijo, no somos anárquicos, no somos un pueblo anárquico. Y yo quiero profundizar en la Escritura un poco más acerca de esto. Pero esta semana he estado pensando, bueno, si esto es lo que sucede cuando hay arrepentimiento, si esta es la transformación que hay en el corazón y en nuestra mente, entonces, ¿cómo podemos nosotros evaluarnos y decir, soy un buen cristiano, soy un buen seguidor de Cristo, soy un buen discípulo? Quiero que pienses 5 segunditos y digas, bueno, siempre ando buscando cosas que vayan a ser muy buenas, cosas que me vayan a durar. Siempre voy a buscar un equipo de trabajo, un equipo de personas, un equipo de deporte donde todos podemos jugar o podemos trabajar por una misma causa. Ahora, cuando en un equipo, cuando en una familia hay desobediencia, cuando no hay confianza, entonces la familia no funciona. El equipo de básquetbol o de fútbol o de lo que sea no funciona. El equipo de trabajo no funciona. Y es bien interesante porque yo quiero ser bueno siguiendo a Cristo. Yo quiero con la iglesia que seamos una iglesia sana, buena. Pero entonces, ¿qué elemento necesitamos? Y lo que empecé a encontrarme en la Escritura y a recordar Juan 14:15, Juan 14:21, que en pocas palabras dice, si me amas, obedece mis mandamientos. Cada hijo de Dios, cada seguidor de Cristo, si queremos ser buenos en ser cristianos y en ser discípulos de Jesús, necesitamos ser buenos obedeciendo. Necesitamos ser buenos confiando. Y esta mañana yo le puse a esta enseñanza confianza y obediencia. Sin confianza nosotros no podemos obedecer. En el momento en que hay desconfianza, nosotros dudamos. De hecho, lo contrario de confianza es la duda, es la sospecha. Los pastores siempre dicen que ahí anda el espíritu de sospecha. Y cuando hay esa sospecha en nuestra vida delante de Dios, o con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, entonces es muy, muy difícil obedecer, porque no hay confianza. El rey David, dice la Escritura, que tenía el corazón conforme al de Dios. No que él tenía un corazón perfecto, sino que él tenía un corazón conforme al de Dios. Y Hechos capítulo 13, verso 22 dice, pero Dios quitó a Saúl
y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Y escucha esto, aquí está la clave: él hará todo lo que yo quiero que haga. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y quiero que te hagas esta pregunta. Si estás tomando apuntes, escribe: ¿he hecho todo lo que el Señor me ha pedido? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me está pidiendo en este momento? Y la tercera pregunta: ¿soy un cristiano obediente? ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de David y nos impresionamos con todo lo que David hizo. Pero cuando la Escritura en Hechos capítulo 13, verso 22 dice, es que él es un hombre conforme a mi propio corazón, porque él hará todo lo que yo quiero que haga. Debemos de preguntarnos tú y yo, para ser buenos discípulos y seguidores de Jesús: ¿soy yo alguien que hará todo lo que Dios me pida? ¿O pondré límites, pondré mis excusas? Vemos en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Nuestra respuesta a la autoridad de Dios no es cumplir obediencia, es reconocer la marca y el consejo de Dios y actuar de la manera que nos corresponde. Cuando nosotros leemos los 10 mandamientos y nos encontramos con el quinto, pero es el primero que tiene que ver con relaciones personales, nosotros no vamos a honrar a nuestros padres porque tengo que honrarlos. Es porque Dios nos está guiando a honrarlos. Es porque Dios nos está llevando a hacerlo. Y todo lo que Dios nos está estableciendo en su palabra tiene que ver con el honor y con la honra y con la obediencia. Y quiero que el día de hoy veamos una de las historias más impresionantes del libro de los Hechos, porque es con un hombre que es muy parecido a ti y a mí. Es un hombre que no era de los que eran muy famosos, no era un hombre que todo el mundo lo conocía, era alguien del pueblo. Su nombre es Felipe. Y vamos a verlo, perdón, en Hechos 6:5. Nada más les voy a recordar, cuando las viudas se quedan sin alimento, porque los discípulos están con muchas cosas, dice que los discípulos nombraron a 7 hombres. Y ahí estaba Esteban, y entre ellos estaba Felipe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre fiel, un hombre que era respetado por la gente. No había nada extraordinario en este hombre excepto su obediencia. Dios iba a usar a un hombre ordinario para poder llevar a toda una región el evangelio, su amor. Si lo pusiéramos en el tiempo actual, Felipe sería alguien que trabajaba en una cafetería de la iglesia o en lo que es repartir comida. Él andaba poniendo las mesas, preparándolas. O para uno sería el barista donde venden el café dentro de algún lugar, y él está ahí. Él es el que está preparando los sándwiches, él es el que está preparando las papitas. Este es un Felipe. Y en el verso 8, en la segunda sección, verso 25, desde ahí vamos a partir. Y dice así: y ellos, después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Venían los discípulos y estaban regresando. Y es impresionante porque van a regresar a Jerusalén. Y claro que quieren regresar ahí porque la iglesia está estableciéndose, la iglesia está creciendo. Ahí es donde la gente se está multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y es un lugar donde el Espíritu Santo se está moviendo. Pero en el verso 26 dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe. ¿A quién le dijo? A Felipe. Dice: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desolado, es un camino desértico, no hay nadie. Ahora, Gaza fue destruida en el año 97 antes de Cristo y estaba a unos 96 kilómetros de Jerusalén. Era un recorrido hacia el sur impresionante. Ustedes pueden ver, venimos de Jerusalén y va hasta Gaza. Ahí es donde el ángel está hablando a Felipe y le está diciendo: vas a ir desde acá hacia Gaza.
y es un camino desolado, vas a atravesar desierto, quién sabe qué hay ahí. Ahora, esta es la indicación. Y yo me imagino, porque muchos de nosotros, Dios nos habla y nosotros primero empezamos a hacer preguntas. A ver, Señor, ¿serás tú? Pero ¿y qué va a pasar si voy y no hay dónde dormir? ¿Y qué si no hay un Oxxo por ahí en la parada? ¿Y qué voy a hacer en todo este tiempo? ¿Te imaginas tú a Felipe haciéndose preguntas como, ¿puedes tú explicarme el plan primero antes de ir? Quiero planear, quiero saber por qué me estás enviando, cuál es el objetivo. Dime qué es lo que voy a lograr para yo poder decir, heme aquí. Y la Escritura no nos dice que Felipe le dice, a ver, platícame el plan. A ver, dime cuál es el objetivo, ¿qué quieres que haga? La Escritura dice que en el verso 27 dice, entonces se levantó y fue. Di conmigo esto, se levantó y fue. ¿No crees tú que Felipe tenía 1000 preguntas antes de hacer este recorrido? ¿No crees tú que estaba pensando, híjole, ¿por qué Pedro se va a ir a Jerusalén? ¿Por qué van para allá ellos y por qué yo para Gaza? ¿Qué hay en Gaza? No va a haber nada, es un camino desierto. ¿Por qué me estás mandando hacia allá? Y cuando yo estaba leyendo, lo primero que dije es, yo le hubiera dicho, dame primero el plan. A ver, dime cuánto tiempo voy a ir. Dime cuando llegue allá, ¿qué? Pero dime desde antes, quiero saber desde antes para entonces yo decir, sí, claro que sí, Señor, aquí, heme aquí. Pero no, Felipe no fue así. Felipe, el de la cafetería, dijo, sí, se levantó y fue. ¿Alguna vez tú quieres respuestas antes de hacer lo que Dios te está hablando? Y sientes que Dios no te está contestando. Así que yo me acuerdo hace varios años que escuché de Jeffrey de León esta frase: la obediencia retrasada es desobediencia, o la obediencia tardía es desobediencia. Y yo creo que Felipe sabía esta frase, que cuando la obediencia es retardada, cuando eres tarde en obedecer, entonces ya es desobediencia. Y como Felipe sabía esto, la Escritura dice que se levantó y se fue. Si tú estás ahí, te gustan las redes sociales, escribe esa frase y después la tuiteas. Pero el cielo llena la tierra cuando una persona dice, Dios, haré lo que me pidas. Cuando comenzó la serie y escuché el título, el cielo llena la tierra, te imaginas como que, wow, viene una gran nube, viene el Espíritu Santo con su poder y pasan muchas cosas en la tierra. Pero desde la semana pasada que escuché el mensaje, dije, el cielo llena la tierra cuando hombres y mujeres empiezan a ser obedientes a Dios, cuando empiezan a ser obedientes a su palabra, cuando con una obediencia sencilla, no nada impresionante, soy rápido para obedecer, soy sencillo para obedecer. Ahí el cielo empieza a llenar la tierra. ¿Sabes por qué? Porque nuestra tierra es anárquica. Nuestra tierra, todo nuestro deseo carnal quiere hacer lo que quiere hacer por su propia voluntad. Pero Felipe no era así. Felipe dice, dime lo que tengo que hacer. Y Felipe no pudo ver el panorama completo. Felipe solo escuchó una instrucción: ve hacia Gaza. Y lo hizo. Él está buscando primero el reino de Dios y su justicia, y confía en Él para todo lo demás. ¿Sabes que confiar implica fe? Cuando tú y yo vamos a responderle al Señor, necesitamos confiar en el Señor, pero en fe. ¿Y por qué muchas veces nos salimos de su voluntad? ¿Por qué muchas veces sentimos que nuestras oraciones no son contestadas? ¿Por qué muchas veces nos sentimos frustrados? Porque hemos dejado de confiar en Dios. No podemos obedecerle si no podemos confiar en Él. Y cuando no obedecemos su voluntad, cuando no estamos conectados y obedeciendo lo que Él nos está diciendo,
entonces estamos totalmente fuera, estamos descubiertos, estamos desprotegidos, no estamos caminando en Cristo. Y yo quiero decirte esta mañana que va a requerir que tú sueltes toda tu confianza en tu carrera, en tu trabajo, en tu familia, en tus amigos, en las cosas de este mundo, y que tú y yo podamos decir: Señor, quiero aprender a confiar en ti, quiero que tu Espíritu Santo me quite toda esta sospecha, toda esta duda que hay en mi corazón, porque quiero confiar en tu palabra y quiero confiar en tu iglesia, quiero confiar en mis hermanos. Quiero aprender a caminar en obediencia. Quiero aprender a caminar libre. No sé, Dios, lo que tú estás haciendo. No lo entiendo. No lo veo. No encaja con mi plan lógico. Es más, quizás no sería la forma que haría las cosas si nosotros fuéramos Dios. Pero tú me estás hablando el día de hoy. Y eso es lo que Felipe le dijo al Señor: si tú quieres que vaya a Gaza, yo voy para allá. Yo me imagino que está Felipe y no se le sale el dolor de saber que su amigo Esteban, con el que servía las mesas, con el que estaba preparando los alimentos para llevárselos a las viudas, para que los apóstoles pudieran permanecer en la oración y en la palabra, está diciendo: no se me sale el dolor de mi amigo Esteban, que fue apedreado hace unas semanas. Señor, dame chance, no aguanto. Mira qué pérdida tuvimos. Mi amigo Esteban, y ahora me estás mandando a un lugar donde no sé a dónde voy, ¿qué me va a pasar? ¿Tú no crees que Felipe pudo haber tenido temor y pudo haber tenido excusas y pudo haber dicho: ¿por qué a ellos sí los mandas a Jerusalén si allá está toda la iglesia y allá se ve todo bien? ¿Por qué me estás mandando a mí a un lugar donde no entiendo? Pero Felipe había abrazado el evangelio, Felipe había abrazado el mensaje de Jesús y voluntariamente se había sometido a él. Así que emprendió su camino y él dice: está bien. Hace unos días se había topado con este otro hombre que se llamaba Simón. Un capítulo anterior, puedes leerlo, y dice que Simón creyó y se bautizó y empezó a seguir a Felipe a todos los lugares. Y lo acompañaba, y cuando llegan Pedro y Juan y empiezan a orar y a imponer manos para que toda esta comunidad reciba el Espíritu Santo, dice que Simón vio y dijo: yo quiero eso. ¿Cuánto dinero necesito darles? Porque yo quiero ese poder. Y entonces Pedro lo reprende. Pedro le dice: que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Arrepiéntete de tu maldad, porque estás lleno de profunda envidia y el pecado te tiene cautivo. ¿Qué diferencia de Simón a Felipe? Porque Simón había creído, Simón ya se había bautizado, Simón había seguido a Felipe y había visto lo que estaba sucediendo. Pero en el momento en que vio una oportunidad para él envanecerse y decir: yo quiero sentirme bien de lo que estamos haciendo, yo quiero ser parte de este ministerio, yo quiero que se centre alrededor de mí, entonces Pedro lo reprende y le dice: destruido sea tu dinero junto contigo. Pero Felipe no estaba buscando ser engrandecido, ni irse a Jerusalén, ni ser alguien que figurara, ni él sentirse bien de lo que está haciendo. Felipe estaba confiando en Dios y por eso pudo obedecer. Haré lo que me pides. Yo me imagino que en el corazón de Felipe estaba: sé que me amas y quiero ser parte de tus planes. No quiero que seas tú parte de mis planes. Quiero ser parte de tus planes, Señor. Así que va Felipe. Y Felipe se olvida de las cosas que lo pueden distraer. Y dice en el verso 27: él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en un carruaje y leía al profeta Isaías. Ahora, si tú no estás familiarizado con las palabras, te quiero dar un poquito de contexto.
Este hombre que va en este carruaje se le describe como un eunuco, como un alto oficial, un alto funcionario de la reina. Era muy normal que alguien con esta posición fuera castrado y se le llamara eunuco para que pudiera tener un enfoque en todos los asuntos de los reyes. La palabra Candace no es un nombre, es un título a la reina de Etiopía. Entonces este hombre era como el ministro de Hacienda de toda Etiopía. Y este hombre es muy importante, este hombre tiene mucho dinero y él va a Jerusalén a adorar. Y viene el verso 29 y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. ¿Te imaginas? Felipe va caminando, no va en moto, no va en bicicleta. Él va caminando y se topa este carruaje. Y este carruaje va a cierta velocidad y el Espíritu Santo le dice, ve y júntate a ese carruaje. ¿Qué tiene que hacer? Necesita empezar a correr y necesita empezar a seguir el trote. Y dice el verso 30 que cuando Felipe se acercó corriendo, ¿te imaginas? O sea, primero vas caminando y sientes que el Espíritu Santo te dice, alcanza ese carruaje. Entonces, híjole, y empieza a correr y cuando lo alcanza, le oyó leer al profeta Isaías. ¿Te imaginas? Va corriendo y ahora está escuchando. Ahora tú dices, ¿por qué está escuchando leer al profeta Isaías? Porque era muy normal que en ese tiempo los hombres leyeran en voz alta. Y entonces está Felipe y le pregunta, ¿entiende usted lo que lee? Y el eunuco le respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Y el verso 32, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de alguno otro. El etíope, recuerda, y quiero que anotes esto, él no era judío, él venía de otra nación, era un extranjero y era un eunuco. Escríbelo, extranjero y eunuco, ¿ok? Al final vamos a ver por qué. Y dice, quiero decirte esto, viene a buscar a Dios y tiene todo el dinero, tiene el trabajo de los trabajos más importantes, tiene gente que le rinde cuentas, está en una posición de autoridad y dice, tengo que averiguar qué quiere Dios para mí. O sea, este hombre teniendo todo, va a hacer un viaje exclusivo de donde ahorita sería África hasta Jerusalén, porque quiere llegar al templo y quiere adorar, porque quiere saber la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Sin embargo, él no sabe esto. Deuteronomio capítulo 23, verso 1 dice que el eunuco no está permitido en la asamblea del Señor. Así que cuando él hubiera viajado desde Sudán hasta Jerusalén y hubiera llegado ahí para adorar, muy posiblemente le hubieran dicho, tú no puedes entrar a este lugar. Tal vez puedes irte con los gentiles, pero no puedes estar aquí, no puedes adorar. Así que este hombre viaja tanto tiempo para toparse con que él no puede ser parte de lo que él ha creído. Y yo creo que Dios estaba haciendo su plan maravilloso de enviar a un Felipe sin explicarle de que él tenía que ir a Gaza. Y Felipe no entendía que en este camino él le iba a mostrar el amor de Cristo a este hombre que tenía hambre y sed de justicia. Y Dios planea todo esto de una forma que no cabe en nuestra lógica. Cuando tú y yo confiamos y obedecemos la voz de Dios, su palabra, el resultado es que tú y yo podemos ser interrumpidos a cualquier hora, a cualquier momento. Nos adaptamos a los cambios
porque confiamos y podemos obedecer. Yo creo que una de las cosas que a mí más me puede sacar de onda es que se me muevan mis planes. Si yo tenía una idea de cómo iba a ser algo, híjole, es un cortocircuito dentro de mí. Si alguien me interrumpe, siento que pierdo todo mi forma, cómo estaba haciendo las cosas, y es como que comenzar de nuevo, volverme a enfocar, y batallo como ustedes no tienen idea. Y si Rebeca estuviera aquí enfrente, diría, claro que sí, me estaría señalando. Pero ahí está, y ahí está diciéndome. Pero cuando nosotros abrazamos nuestra confianza total en el Señor y obediencia total, entonces podemos ser interrumpidos. Y entonces podemos cambiar de planes a cualquier hora, a cualquier momento. Porque nos hemos dejado afectar por su Espíritu. Y nuestra guerra es con nuestra voluntad, donde dice, es que yo sé cómo hacer las cosas, es que ¿por qué me tienen que decir que lo haga de esa forma? ¿Por qué la Biblia dice que tengo que ser de esta forma? Y peleamos y no dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne. Y vivimos en ese conflicto día tras día, año tras año. Y pensamos que un día vamos a cambiar, pero cada año que pasa pensamos que tenemos más experiencia y más inteligencia y nos hacemos más independientes de su palabra. Dios envió a Felipe para mostrar el amor de Jesús. Le movió todos sus planes. Y quiero hacerte esta pregunta. ¿Te está llamando el Señor que vayas a un camino que se ve incómodo y aún no has obedecido? ¿Te está el Señor interrumpiendo tus planes? ¿Está el Señor hable y tú sigues poniendo excusas? ¿Será que hay alguien ahí esperando a que le muestres el amor de Jesús? Familia, 1 Samuel 15:22, recuerda lo que Samuel le dice a Saúl. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Yo quisiera que pudieras tú hacer a un lado todos tus prejuicios, hacer a un lado todas tus ideas y que le preguntes al Señor, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Qué me estás hablando? Felipe le dice a este hombre, ¿entiendes lo que estás leyendo? Felipe conoce las Escrituras, él sabe que este pasaje está hablando del Salvador del mundo. Y entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. La semana pasada habíamos visto que el primer paso de esta sumisión voluntaria a la autoridad de Dios es el bautismo. Y está este hombre que es de otra nación, que es de otra comunidad, que obviamente conoce muy poco y entiende muy poco, pero lo que ve es, he creído en Jesús, ahí hay agua y ustedes están predicando, arrepiéntense y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, heme aquí. Y dice que este hombre se baja y dice el verso 39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ok, ya cumplió su objetivo y ahora sale del agua. ¿Y qué sucede? Dice que el Espíritu lo arrebató y el eunuco ya no lo vio más. ¿Qué onda, Señor? ¿Qué onda?
Cuando tú y yo podemos someternos y confiar en los planes del Señor, su gloria está en medio de todo, su gloria, Él será glorificado en medio de todo. Y hubo salvación en este hombre, y este hombre llevó el evangelio a toda su región porque creyó en Cristo. Y me encanta que el pasaje dice: y continuó su camino gozoso. Eso es lo que produce el evangelio en nuestras vidas, un gozo que ya no se puede contener. Se va la tristeza, se va la duda, se va la independencia. ¿Te acuerdas que te dije que escribieras eunuco y extranjero? El eunuco iba leyendo el capítulo 53 de Isaías. Estaba cerquita de llegar al capítulo 56. Y quiero que escuches lo que dice Isaías 56 del 3 al 5. Que el extranjero que se ha allegado al Señor no diga: ciertamente el Señor me separará de su pueblo. Ni diga el eunuco: soy un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Este hombre iba a llegar a Jerusalén y se iba a topar con la ley de una sinagoga donde no lo iban a dejar entrar. Pero llega Felipe y Dios interviene para que este eunuco se tope con Felipe y él pueda entender que se cumple el propósito de Dios, y que en unos capítulos que sigan él se encuentre con que él como extranjero puede acercarse al Señor, que él como eunuco pueda decir: tengo un lugar, que tendré un nombre eterno que nunca será borrado. Ese es el amor de Dios para con sus hijos. Ese es el amor de Dios para toda la humanidad. Por eso envió a Jesucristo, para que tú y yo pudiéramos creer en Él, para que tú y yo dejemos de estar buscando justificarnos y vivir nuestra propia vida. Yo no sé qué estés viviendo el día de hoy, pero sí sé que circunstancias, sí sé que problemas nos hacen vivir desconfiados de la gente, vivir desconfiado de nuestra pareja, de nuestros hijos, del trabajo, de la economía, aún de la iglesia, de nuestros líderes, del gobierno. Desconfianza es algo que está elevado en los corazones de todos, y es lo que Satanás buscó desde el principio con Adán y Eva. Sembró una duda en el corazón de Eva y de Adán, e hizo que desconfiaran de su creador. Algo ha hecho que tú desconfíes de tu creador, de tu Señor. Yo quiero decirte que podemos arrepentirnos el día de hoy y que dejemos de poner excusas y que escuchemos la voz de Dios. Para unos es: acércate, mis brazos están abiertos, arrepiéntete de tus pecados. Para otros es: deja de vivir tu propia vida y sométete, vive en sumisión voluntaria a mí, vive para mí, sé mi hijo, lleva el evangelio a todo lugar, confía en los demás. Así que quiero que hagamos esta oración juntos. Padre, yo pido para todos aquellos que aún no han conocido a Jesús, yo pido que esta mañana ellos puedan conocerte, que ellos puedan arrepentirse de sus pecados y puedan saber que hay salvación en ti, puedan saber que están muertos en sus delitos y pecados, pero que tú viniste a este mundo para entregar tu vida, para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de una muerte eterna, y que tu sangre derramada en esa cruz nos quita el pecado que nos aleja del Padre,
Y que si el día de hoy tú dices, yo quiero a Jesús, yo quiero que esta sangre del Hijo de Dios cubra mis pecados y me haga nuevo y me dé un nuevo corazón. Si tú estás ahí en tu casa o en el lugar donde estés y dices, yo necesito un cambio en mi vida, necesito un cambio en mi corazón, necesito un cambio en mi mente, que el día de hoy tú puedes decir, Señor, dilo conmigo ahí donde estás, Señor, me arrepiento de mis pecados y necesito que limpies mi maldad, que limpies mis pecados. Este día rindo mi vida a ti, sé el Señor de mi vida. Te necesito, Jesús, te necesito, quiero aprender a amarte. Y eso significa obedecer tus mandamientos, a conocer tu palabra. Si tú eres esa persona, di conmigo, me rindo a ti, Señor. Enséñame a conocer tu voluntad a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración junto conmigo, yo quiero decirte que puedes escribirnos, puedes mandarme un mensaje y vamos a orar por ti ahí personalmente, porque sé que el Señor quiere algo diferente en tu vida, y esa diferencia solo la causa Jesús. Que puedas ser libre de todos tus rollos, de todas las cosas que te oprimen, y que Jesús sea el centro de nuestra vida. Iglesia, si tú estás ahí, te encuentras y has vivido en desconfianza y en desobediencia a su voz, y aún entre nosotros, nuestros hermanos, arrepiéntete, busca al Señor y deja de vivir en esta prisión en la cual se encontraba Simón. Creyó, se bautizó, siguió a los discípulos, pero todo en el camino, todo se volteó acerca de él, y él quería ser el centro. Arrepiéntete y busca ser un Felipe, un hombre que no está poniendo excusas y que se levanta y va y muestra el amor de Jesús. El cielo llena la tierra cuando la confianza y la obediencia se establece en la iglesia y se muestra en las ciudades. Que Dios te bendiga, que puedas ser tú una voz de esperanza a tu ciudad, a nuestra ciudad, y que no nos cansemos de hacer el bien, vivamos para los demás. Que Dios te bendiga y te guarde.